bienvenidos a todos a este primer programa de Inspired Awareness for You, un programa, un canal que se inicia con la meta de contribuir a nuestro crecimiento y a nuestro descubrimiento. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Y este primer programa lo vamos a iniciar con una persona a la que admiro muchísimo, respeto muchísimo, mi querido padre, el economista Víctor Alvarado Ferrín. Así que muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Lilia. Para mí también es un inmenso gusto participar con alguien que también admiro por su trayectoria de vida, por todo lo que ha hecho a través de los años en un ambiente donde es muy importante ser capaz. Es para mí un honor, un gusto que compartamos esta experiencia de contribuir a que los seres humanos que nos escuchen encuentren la mejor senda para alcanzar su éxito. Qué lindo, muchísimas gracias. También, señor economista, como le digo ahora formalmente aquí en el canal, usted me va a ayudar a mí también como conductor del programa. Así que estoy muy contenta de que podamos hacer equipo con esta plataforma que nos va a ayudar a llegar a mucha gente interesada en descubrir y aprender. Entonces, este primer programa lo queremos iniciar contándole un poco a la audiencia quién es el economista Víctor Alvarado Ferrín y cuáles han sido las lecciones de vida. Yo sé que muchos maestros siempre tienen mucho que decir a sus estudiantes. Como maestro que ha sido toda la vida el economista Víctor Alvarado Ferrín, queremos aprender de eso. Entonces, queremos que este primer programa usted nos cuente sobre sus primeros 12 años de vida. ¿Qué le parece? Muy bien. Empezaremos diciendo lo siguiente. Cuando nosotros nacemos a la vida, llegamos a un mundo que tenemos que irlo descubriendo paso a paso conforme actuamos en las diferentes actividades en las que emprendemos a lo largo de la misma. En este sentido, esa trayectoria a más de nuestras proyecciones individuales está, por supuesto, y eso hay que tenerlo muy presente, vinculada siempre a los diversos y distintos entornos en los cuales ejecutamos nuestras acciones de vida. Qué lindo, qué lindo. ¿Y por qué no empezamos? Hay muchas, como usted dice, muchas cosas que nos influyen a nosotros a medida que vamos creciendo. Empecemos con sus padres. ¿Qué podemos aprender de los papás del economista Víctor Alvarado Ferrín? ¿Quiénes fueron ellos? En primer lugar, destaquemos que son nuestros padres el entorno original en el cual empezamos a movernos. También es importante en esto destacar el papel que juegan los demás miembros de la familia cercana, así como también el barrio original en el que uno empieza a desenvolverse. Desde ese punto de vista, puedo decir que adicional a esto, debiéramos también considerar la escuela en la cual transcurren la segunda parte de esos primeros 6 años de vida. Entonces hablemos del papá y la mamá del economista Víctor Alvarado Ferrín. ¿Quiénes fueron ellos? Yo tuve la suerte de tener dos padres que considero esenciales en mi vida. Menciono en primer lugar a mi padre, no por ser el hombre, sino porque habiendo quedado viudo a los 5 años de edad yo, fue capaz de hacer de padre y madre nuestra y de orientarnos en la vida. Él tenía una característica muy especial que era la de educarnos a través de ejemplos de vida, no necesariamente referidos a él, no necesariamente referidos al entorno, sino a las diversas circunstancias que a través de recopilaciones uno va resumiendo y aprendiendo en la vida. Y mi madre, que como ya lo dije, falleció cuando yo apenas cumplía 5 años,
fue para mí también esa guía que mi padre despertó en mí, porque él decía que era una mujer de empeño, que era una mujer a la que le debía todo lo que habían conseguido en los pocos años de nuestra existencia y a quien he seguido admirando y teniendo siempre presente en mí como un crisol, al que he admirado y al que he seguido a través del brillo que decían que irradiaba. Qué lindo tener esas memorias y poder también unirse al espíritu y a la energía de una madre que a pesar de no haber estado así, influyó tanto en el desarrollo de esta experiencia. De niño estuvimos también comentando la importancia de la familia, la importancia del barrio. ¿En qué barrio creció el economista? Bueno, yo nací y crecí en un barrio de Guayaquil, que al momento de mis primeros años era el límite sur de la ciudad de Guayaquil, que hoy día ha crecido, pero increíblemente. Era un barrio donde las personas, a pesar de ser de clase media pobre, estaban imbuidas de esa sensación de querer superarse, de querer ser mejores, de tener una vida que les llene de más éxito. No solamente a ellos, sino a todos aquellos que pudieran descender también de nuestras fuerzas y de nuestras relaciones con el mundo. Entonces, para mí, eso tiene un valor bien, bien importante, que tanto el ambiente en el que uno se desenvuelve familiarmente, donde tuve tíos en exceso, diría, pero no, qué alegría, porque Qué eran como lindo. 12, 14 tíos que yo tenía y que a su vez formaron familias más o menos numerosas, donde aparentemente, si nos ponemos a contarlos, casi que completamos el centenar de los de mis tíos y mis tías. Y por otra parte, pues el barrio, que ya destaqué yo que lo importante era que todos los que, o la mayoría, digamos, ¿no? Porque todos tal vez es muy, muy generoso, la mayoría de los que vivimos ahí tuvimos en la vida, ya cuando fuimos jóvenes, aunque me adelante ahí un poco, ¿verdad? Destacada participación, tanto privada como pública, en las actividades que realizamos. Eso para mí es un factor importante y desde ese punto de vista es importante entonces que consideremos que nuestra acción no puede estar ligada en la acción del entorno en el que nos movemos, aún con sus defectos, que Mm. debemos nosotros ayudar a superar. Sí, y qué lindo poder decir que aprendimos del ejemplo, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras de liderar. Y qué lindo que sea con el ejemplo, porque no solamente se aprende de la experiencia, sino que se van creando los valores y se va tomando conciencia del por qué se actúa de la manera como se actúa. Entonces, hablemos un poquito, ya que sabemos que nació en el barrio, creció en el barrio Cuba de, una papá de un papá y una mamá extraordinarios en cuanto al liderazgo. Hablemos un poquito de la escuela, de la formación educativa. Tuve una gran suerte, que en esos tiempos era casi también universal. Generalmente en aquellos tiempos no había ese concepto ya formal de la preprimaria, de la primaria, sino que aquello que se entendía como preprimaria, que era el jardín de infante o las primeras letras que uno aprendía, era una cosa que existía y tenía un inmenso valor en nuestra época. Yo tuve la suerte de estudiar en un jardín de infantes municipal, que es entonces dirigida por una organización de gobierno local, que son los municipios, pero que tenía la gran situación de presentarnos en el mundo en relación con los demás. Y en una situación donde aprendí también desde ese momento
que la situación social de cada persona no debe ser la que nos impida relacionarnos con ella, porque era un jardín en el que habíamos niños de toda condición. Y desde ese punto fue, por ejemplo, una gran enseñanza. Luego, la primaria propiamente dicha, la empecé, y le doy gracias a Dios por eso, en una escuela católica, que en mi tiempo era como un símbolo de Guayaquil. El asilo José Domingo de Santisteban, le decían formalmente. Y se lo decía así porque era una escuela en la que habíamos niños de tres características. Los que se mencionaban como internos eran niños de aparente condición económica mejor, que vivían en el colegio y cuyos padres, en muchos casos, cuyas familias no eran propiamente de la ciudad de Guayaquil, sino de distintas localidades, por lo menos de la costa ecuatoriana. Eso, un detalle muy importante, porque acendró más todavía en mí ese concepto que expresé especialmente al inicio con el jardín de infantes. Yo pensaba que en el colegio los internos eran como que una clase especial, aunque no se demostraba en la práctica, pero hasta ya muy adulto entendí, no, que muchas veces los internos eran también chicos de Guayaquil que eran becados. Había una organización llamada la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que gracias a Dios todavía existe, que pagaba esos estudios de muchos de los internos. Otros sí eran hijos de padres que podían pagar el internado. El segundo grupo de estudiantes eran los semi-internos. Los semi-internos eran niños que llegábamos en la mañana. Antes se estudiaba 2 jornadas, una en la mañana y otra en la tarde, y se quedaban almorzando en el colegio, como yo le digo, ¿no? Y el tercer grupo de alumnos éramos los llamados externos, que teníamos que llegar en la mañana, salir al mediodía, volver a la 1:30, 2 de la tarde y salir a nuestra casa a las 5. Como yo le digo, un cuerpo más o menos diferenciado, que no vivía de la diferencia, sino que formábamos unos grupos de niños en los cuales, o en el grupo en el cual, hasta hoy día, con muchos de ellos tenemos relación. Lo que destaca también la otra experiencia que me sirvió para mí en la primaria, de entender que la amistad, cuando es sincera, es eterna. Qué hermoso, qué lindo. Una de las anécdotas que yo recuerdo tanto de las muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de la vida, que realmente enfatiza el espíritu del economista Víctor Alvarado, que en el primer grado ya se dio a notar. Yo no sé si la audiencia sabe que el economista Víctor Alvarado se fugaba de la escuela en el primer grado y se iba a pasear y a caminar por todo Guayaquil. Pueden imaginarse, yo no me imagino a un niño de 5 o 6 años escapándose de la escuela primero y segundo, paseando por las calles de Guayaquil. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, en realidad, cuando llegué al primer grado, ingresé porque no era fácil ingresar al Santisteban. En aquellos tiempos, ingresar al Santisteban implicaba dar una prueba de suficiencia, a pesar de nuestros cortos 6 años, ¿verdad? Y fui admitido por esa razón. Pero en el primer grado tenía un profesor muy bueno, pero que como que no hicimos buena sintonía. Entonces, él no era pues un profesor despótico, ni mucho menos, pero como que no hicimos empatía, como dicen hoy en día, ¿no? Y entonces yo aprovechaba, sin que nadie se diera cuenta, sino ya cuando faltaba, cómo salirme, ¿no?
Y eso me sirvió en parte también para tener la destreza de poderme mover en ambientes que tenía que ir conociendo. Lógicamente eran tiempos bien distintos, ¿no? Y los barrios de Guayaquil no eran pues como hoy en día, ¿no? Entonces imagínese usted que yo me cruzaba la ciudad enteramente, aprendiendo inclusive a manejar mi tiempo, porque ni mi padre pudo entender hasta que ya se dio la queja del colegio que yo me escapaba, porque salía a la escuela a la hora que tenía que salir y llegaba a la casa a las horas que tenía que llegar. Un Wow. detalle que me parece a mí también importante es que como que yo entendí ahí también a diferenciar cuándo era menos molestoso o más molestoso hacerlo, porque mis escapadas eran en las mañanas. En las tardes generalmente yo volvía y nunca me escapé en la tarde, por ejemplo. ¿Qué, Increíble. qué motivó eso? Bueno, y desde el primer grado fui siempre alumno de cuadro de honor, porque algo que me enseñó una señorita que fue la que me dio las primeras letras es que uno siempre debía intentar ser de los mejores. Y eso es un detalle muy importante, ¿no? Que no depende solamente de la capacidad que uno pueda tener, sino de las ganas de que uno quiera hacerlo. Porque pienso que como venimos de Dios y los que creemos en Dios, en este caso yo, decimos, Dios nos manda igualitos al mundo. Esa es la situación que yo entendí a lo largo de la vida. Pero a veces, sea por situaciones externas o sea por convencimientos propios, entendemos como que no es así y intentamos buscar a quién echarle la culpa de no ser los mejores, cuando en realidad está en cada uno. Es cada uno el que va haciendo su vida y va escalando al éxito. Situación que a veces hoy día no se fomenta, ¿no? Por la misma Exacto. circunstancia en que la colectividad se ha ampliado tanto que como que a veces ya no queda tiempo para el ejemplo. Ay, qué hermoso. Pero Y qué eso era hermoso. lindo, ¿no? Y esa lección, yo sí, hasta el día de hoy, ya después de haber tenido dos niños de esa edad, me aterra pensar que caminaban por la ciudad solitos por horas y que regresaban a la casa sin tener un reloj en la mano, sin tener un iPhone para ver por qué calles voy, cómo regreso. Me parece fascinante. Pero esa es una de las experiencias de que para mí personalmente han sido una explicación de la grandeza del espíritu del economista Víctor Alvarado Ferrín, que desde ese entonces ya presentaba esta iniciativa y estos rasgos de autoeducarse, de autocrearse y que vienen también de una forma natural. Entonces, de las lecciones de vida, que se aprendieron durante esos 12 años. Yo he estado tomando nota, ¿verdad? Y hay algunas, pero yo pienso que deben haber algunas más. Hablamos de liderazgo y de lo importante del liderazgo por el ejemplo. Hablamos sobre la guía que la familia puede dar, qué importante que es la familia. Hablamos del sentido de comunidad, que viene también ligado al sentido de solidaridad. Y también hablamos del éxito que depende de uno mismo también. Entonces, hablemos un poquito más de qué otras lecciones durante esos 12 primeros años fueron aprendidas. Partiendo del hecho mismo de que en el segundo grado no me aceptaron en el Santisteban, ¿verdad? Me dieron la opción de que no repita, o sea, que no curse el segundo grado en la escuela, que vaya a otra escuela y que para volver a la misma debía yo llegar a someterme a una prueba que me iba a permitir que me reintegre.
si cumplía la suficiencia que se me exigía. Eso, por ejemplo, me dio a entender que sí, que a veces uno puede cometer algún error, pero que depende también de las circunstancias, de las personas que nos rodean, cómo superarla. Porque esa situación de haberme puesto, por ejemplo, esa prueba, hizo que yo en el segundo grado siguiera siendo un buen alumno, pero que ya no tuviera la seña del escape, de la huida, de la paga, como le decíamos en aquellos tiempos, ¿no? Y lo curioso de eso es que la escuela a la que fui era una escuela llamada Carlos Saona, muy prestigiosa también en mis tiempos en Guayaquil, donde también la educación era excelente. En mis tiempos de niño yo entendí asimismo entonces que no importaba si tú estudiabas en una institución particular o en una institución pública, porque por lo menos en esos tiempos todas las escuelas, colegios, universidades eran la cuna de donde salieron hasta presidentes de la República en nuestro país, sin importar si estudiaron en sitio público o en un sitio privado. Llegué entonces al tercer grado y tuve la suerte, siendo una escuela católica, de que mis profesores de tercero a sexto grado fueron aspirantes a sacerdotes o sacerdotes. Y ellos sentaron entonces en nosotros ese sentimiento primero de creer en Dios. Aunque hoy día no era la época de mi escuela, escuchaba, por ejemplo, una entrevista donde a alguien le preguntaban, ¿y usted cree en Dios? Y dijo, sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué? Porque lo he sentido. Pero ¿y si no existiera Dios? Habría que crearlo, dice. Porque Dios es el que de una o de otra manera nos guía a los pasos de nuestra vida. Eso yo hoy día me quedó tan claro y decía, ve qué lindo esto. Y fue vital, ¿no? Fue vital, fue importante. Y eran situaciones que uno vivió, tanto en el jardín de infantes como en la primaria mía. Yo estuve en ambientes, por ejemplo, donde me enseñaron a disfrutar, del esparcimiento, vamos a decirles, ¿no? No de la diversión, porque no era diversión. Pero en la escuela, por ejemplo, por lo menos una vez cada trimestre, participábamos en eventos donde los niños, recuerdo yo, fui eh, remedio de marino, fui remedio de indígena, fui remedio de muchas situaciones en las cuales nos enseñaban a participar en comparsas, que se llaman generalmente, ¿no? Lo que también en el Santisteban fue muy importante. También ahí teníamos ese tipo de actividades y fundamentalmente teníamos algo muy importante que hoy día ya creo que ni de bromas existe y que inclusive como que hasta la palabra la degeneraron, ¿no? Porque en el Santisteban teníamos algo que se llamaban las sabatinas, que eran unas competencias donde los niños competíamos por demostrar quién era el mejor. Todas esas cosas que se han ido perdiendo a lo largo de la vida, pienso que es lo que las sociedades, porque yo no digo esa es la realidad de Guayaquil o del Ecuador, es la realidad del mundo. Todas esas actividades debieran ser reincorporadas para que las sociedades, para que los individuos recuperáramos ese espíritu de tratar de ser mejores y solidarios. Y qué lindo poder tener todas esas experiencias de vida con el saber que la superación existe y que tenemos nosotros que tomar esa responsabilidad de poder sentir cómo vamos creciendo, cómo vamos avanzando. Eh, Otra de las cosas que a mí me gustaba mucho, que yo recuerdo con mucha admiración, en las fotos que teníamos en casa, yo me acuerdo un día descubrí la foto de un muchacho que estaba tocando un tambor. Y yo me acuerdo mirar esa foto y decir, este muchacho se parece a alguien que yo conozco
y no sabía quién era porque obviamente era una foto ya un poco, con un poquito de tiempo, ¿verdad? Cuando le pregunté a mi mamá, ¿quién es este muchacho? Me dijo ella, es tu papá. Tu papá era parte de la banda. Entonces, la música, el amor por la música, el amor por el barrio. Hablemos un poquito más, no tanto de la banda de música, porque eso ya es más adelante. La música en sí, el servicio en comunidad, el vivir momentos en comunidad. ¿Cómo fue esa experiencia durante los primeros 12 años en el barrio Cuba? Bueno, en el barrio, que sigue siendo, a pesar de todo, considerado como un barrio líder en Guayaquil, tenían nuestros mayores un espíritu muy promotor. Las fiestas nacionales, por ejemplo, las fiestas de octubre, las fiestas de Guayaquil, las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, eran un sinnúmero de actividades que se realizaban y que daban paso a esto que yo llamaba el esparcimiento. Era muy común en nuestros tiempos, por ejemplo, los torneos de indoor fútbol, cuando eran las fiestas de Guayaquil, cuando era el 9 de octubre, cuando era el 10 de agosto, o los festivales de carnaval, por ejemplo, ¿no? Cuando en nuestros tiempos el festejo de carnaval tal vez no era tan elegante como hoy, pero era muy, muy, muy así, muy chévere, ¿no? Muy dado al espíritu de festividad, a veces hasta de grosería, pero era algo que se sentía y nos motivaba. Esas carreras, esas trepadas al palo encebado, por ejemplo, ¿no? Los torneos de cinta. Bueno, la elección de la reina del barrio, en tiempos que aparentemente inclusive pues no toda la, la concepción de las personas en la sociedad tenía ese espíritu de reinados como hoy día pues en el mundo son universales, ¿no? Eso era muy bonito y eso hacía que los niños del barrio vayamos entendiendo en primer lugar que la confraternidad es importante, que participar en conjunto es importante y que destacar también en esa competencia, porque todos los que competíamos intentábamos ser los primeros. Ahí a veces yo no era tan bueno, ¿verdad? Pero participaba, porque aunque sabía que había otros que me ganaban mucho en la habilidad, lo importante no era ganar, sino competir, Qué vincularse con la lindo, actividad. qué lindo. Ahora dice, yo he escuchado que dicen que la batalla que la peor batalla es la que no se intenta, Sí, ¿verdad? sí, La que no se hace. claro. Y que sacamos perdiendo o O, sacamos aprendiendo, claro, ¿verdad? Todo está en claro, la perspectiva y me parece fascinante que ya a esa edad el economista haya tenido esa visión de autosuperación para fomentar ese tipo de procedimiento en la vida, ¿verdad? Un poquito también, ya para concluir los 12 primeros años de experiencia y tranquilos, audiencia, no se preocupen, vamos a seguir hablando con el economista, sino que queremos hacer programas cortos para no mantenernos en la atención. Pero me gustaría cerrar con una pregunta que a lo mejor se la hizo a esa edad de los 10, 11, 12 años. ¿A qué edad empezó el economista Víctor Alvarado Ferrín a pensar en el futuro, en una carrera futura, en qué es lo que voy a hacer en el mundo? ¿Cuál era la perspectiva de ese niño a esa edad en cuanto a los planes futuros? bueno, ahí por ejemplo, me trae usted a la memoria la actividad a través de la cual nuestro padre nos mantuvo en los primeros 20 años de nuestra vida. Él que señalaba
a mi madre como la gestora de esa actividad, tenía un kiosco, ¿verdad? Entonces, veía su actividad y ya muy desde los 6, 7 años, cuando había tiempo libre, yo me quedaba en el kiosco, él me dejaba en el kiosco. Entonces, fui aprendiendo a vender, fui aprendiendo a controlar, fui aprendiendo a recibir y dar dinero. Y desde ese punto de vista, entonces se fue metiendo en mí una idea. Aparte que en aquellos tiempos, la contabilidad recién empezaba a florecer. Yo nací en el año 1948 y el primer colegio oficial formal de comercio empezó aún ya cuando yo estaba en mis primeros 10 años, ¿no? Wow. Y los colegios de comercio eran entonces apetecidos por los padres y eso me caló también porque era como que la actividad que siendo importante empezaba a florecer. Entonces en mi barrio ya varios chicos de edades de 18, 20 años eran contadores y entonces mi padre decía, míralos, ¿ves? ¿Cómo les va? ¿Cómo encuentran trabajo? Pero yo adicionalmente a que sabía que había que estudiar para hacerlo, decía, no, pues aquí tengo la práctica, ¿no? Yo cuando me quedaba me decían, esto queda, y cuando mi padre llegaba o mi hermano era el mayor, que era un hermano paterno, llegaba, tenían que pedirme cuentas, rendirme cuentas. Entonces me fui aficionando, en primer lugar, a ser contador, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no era necesariamente lo mismo, mi padre, un hombre de cuarto grado, imagínense en esos tiempos, era el centro, porque el kiosco era el centro de reunión de los señores del barrio. Y como siempre ha sido una cosa, el tema de la discusión de cómo va la vida en sociedad era importante. Y desde ese punto de vista, entonces, siempre referían, sin serlo, la palabra economía. Es que la economía, es que la economía. Y también, ya como estudiante de colegio, fui conociendo economistas que de una u otra manera me fueron creando también esa inquietud. Por eso ya cuando llegué al colegio, a pesar de que en el Santisteban me querían becar al Cristóbal Colón, pero el Cristóbal Colón era un colegio de humanidades y yo quería ser contador. Y quería estudiar en un colegio llamado Francisco de Orellana, que hasta hoy existe, que era fiscal y los colegios fiscales eran gratuitos. Mi padre, que no es que se opuso a la idea, sin embargo descubrió que en el colegio, que luego vamos a comentar cómo se llamaba, era de sacerdotes, era de curas, como decimos nominalmente, ¿verdad? Y al mismo tiempo era también gratuito. Entonces, no me siguió la idea del Francisco de Orellana, pero sí me matriculó en un colegio que se llamó la Sagrada Familia originalmente. Pero ahí, en el uno o en el otro, hubiera encontrado los cimientos que luego me llevaron a ser un buen profesional en esa rama. Y luego, en la universidad pública, que era la única que existía hasta mis tiempos, apenas unos 6, 7 años tenía la Universidad Católica, después surgieron tantas universidades como hay hoy día, pero en la escuela, en la universidad pública, que era la llamada Universidad de Guayaquil, se engendraron, nacieron a través del estudio y la vocación, presidentes eh, no solo de la República, sino de la Corte Suprema de Justicia, de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Bancos, porque eso acentuó más mi pensamiento que yo había reseñado en la escuela, ¿no? O con el mismo jardín de infantes. No importa dónde tú te educas, importa qué es lo que quieres ser Qué y cómo lindo. quieres llegar.
Qué lindo eso. Yo me acuerdo y increíble que ese legado que ahora se recuerda del kiosco, ¿verdad? Yo me acuerdo y fueron más de 20 años, porque Más. Ah, yo recuerdo como niña muy pequeñita que iba al kiosco. Yo pienso claro. que era antes de los 8 años, porque yo recuerdo que pasábamos, nosotros vivíamos al sur de la ciudad cuando yo era niña, ¿recuerdas? En la Ciudadela de Y la en la Ceiba. Saiba. Y para ir a la Inmaculada, que era el colegio donde yo fui, teníamos que coger la Eloy Alfaro. Ah, Y esa calle la empezábamos desde la Saiba y pasábamos por el kiosco que claro. quedaba al frente de una gasolinera de bomberos, Eso, de una estación de de bomberos. una estación de bomberos. Sí, yo Claro. me acuerdo tan vivamente porque cada vez que pasaba por el kiosco yo saludaba, ¿no? Pensando, ahí está mi abuelito, el kiosco, y celebrábamos de que pasábamos por ahí. Pero qué lindo que esa iniciativa de superación empezó ya con el padre, ¿verdad? Con el papá, y que haya influenciado no solamente una generación, pero dos generaciones, y ahora tres Tres generaciones generaciones. indirectamente, Sí, pero dos generaciones directamente, ¿verdad? Porque yo recuerdo al kiosco y recuerdo también cuando lo tuvieron que cerrar. Yo me acuerdo que la zona, el gobierno dijo ya el kiosco no puede estar aquí porque ya está fuera de zona. Me imagino que las regulaciones en ese momento empezaron a a cambiar cambiar, claro. y tuvieron que sacar el kiosco, pero yo también recuerdo que decía, bueno, traigámonos el kiosco a la casa, ¿verdad? Entonces, yo digo, en esa mente de niño ya se empezaba a soñar y a soñar sin límites, ¿verdad? Entonces, ese es el legado que se da a los hijos cuando inspiramos no solamente el sentido de crecer y de mejorar dentro de las capacidades que Dios le ha dado a uno, pero también de crear y crear y crecer. Qué hermoso. ¿Algo más, economista, antes de Qué cerrar la entrevista? importante que es algo de lo que usted acaba de decir. La niñez influye. Qué bonito sería que esta hermosa idea, que gracias a Dios nace de mi hija principalmente, de poder contribuir a que el ser humano mejore y se supere, ponga a nuestros lectores, bueno, no lectores, sino videntes, vamos a llamarle, ¿verdad? A quienes nos van a observar a través de las charlas, que congregaran a su alrededor a los niños, a los jóvenes, porque son ellos especialmente los que más debieran estar atentos a todo este tipo de cosas que podemos decir o que vamos a decir a lo largo de nuestras charlas. Qué Con lindo, eso, ¿verdad? excelente. Y con eso cerramos con una invitación para todas las personas que nos están escuchando, que se han unido a nosotros a esta experiencia. Es increíble, como hemos dicho, la meta es apoyar al crecimiento, al desarrollo, al descubrimiento que todos tenemos por lo que pasamos como seres humanos. Así que yo estoy feliz de poder compartir este espacio con mi querido papá, una persona con una trayectoria increíble. Vamos a estar periódicamente haciendo estos videos. Espero que lo compartan con su familia, con sus amigos. Como él dice, es una manera de motivar este tipo Y con los hijos, de crecimiento. Exactamente, con los hijos, exactamente. Con los y hijos más hombres que y nada. mujeres, digamos, ¿no? Así es, así es. Entonces, aquí cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias. A la próxima, al próximo programa, continuamos con la siguiente etapa en la vida del economista Víctor Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias también y que Dios nos bendiga a nosotros y a todos que nos escuchan y también a los que no nos escuchan. Muchas gracias.